usted debe tener también la convicción de que lo que Él dice, usted lo tiene que obedecer. Eso no tiene que faltar. Pero cuando hablamos de fe, hermanos, existen dos tipos de fe. El primer tipo de fe es tan común, hermanos, que sería así fácil entenderlo a usted, que es la fe natural. La fe natural, hermanos, es lo que se da por la creación de Dios. Usted por fe cree que va a amanecer, ¿verdad que sí? Porque estamos de noche. Entonces usted tiene fe de que va a amanecer. ¿Y va a amanecer, sí o no? Sí, sí va a amanecer. Esa es la fe natural. Usted, por la fe natural, pues sí, usted ya sabe de que algo va a comer al llegar a la casa, ¿verdad? Porque tiene fe que tiene un par de tortillas y la va a tostar y se la va a comer. Pero esa fe es demasiado trivial, es demasiado bajita para los estándares que Dios exige. La fe que cuenta es la fe sobrenatural. Existe fe natural y existe fe sobrenatural. Pero al mismo tiempo la fe sobrenatural se divide en tres tipos de fe. La fe sobrenatural. La fe sobrenatural solo la puede tener aquel que ya es hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que es creyente verdadero. Solo ese puede tener la fe sobrenatural. La fe natural la tiene todo ser humano. Tiene la fe natural. Por la fe usted sabe que sale la luna, que sale el sol, y que hace viento, y que está el mar, y todo eso eso lo tiene todo el mundo. Pero la fe sobrenatural solo la pueden tener los hijos de Dios, es decir, nosotros, porque espero que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Entonces esa fe sobrenatural también se divide en tres partes. La primera de ellas es la fe salvífica, es la fe que salva, es aquella fe por medio de la cual usted fue salvo, porque la salvación es por la gracia, por medio de un instrumento que se llama fe. Usted creyó en Jesucristo, entonces usted fue salvo, fue bautizado por el Espíritu Santo una sola vez y para siempre, porque solo existe un bautizo que es el que le da salvación y vida eterna a usted, que es el bautismo en el Espíritu Santo, y sucede una sola vez en el momento de recibir a Jesús. Entonces recibe usted a Jesús como Señor y Salvador de su vida por fe. Esa es la fe que salva. Allí terminó el rol de nuestro Dios en cuanto a la fe. Porque el otro tipo de fe sobrenatural es la fe que se desarrolla. Es la fe progresiva. Esa ya depende de usted, esa no depende de Dios. Eso ya depende de usted. Si por la fe usted obra para que su fe salvífica no se vea como que es una fe muerta, como dice Santiago, porque la fe sin obra, dice, está muerta. ¿Por qué razón? Porque lo que ven las personas para saber que usted es hijo de Dios son las obras. Y usted no es que obra para ser salvo, sino que usted obra porque ya es salvo. Entonces esa es la fe que se desarrolla, la fe progresiva, y que va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que usted llega a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando usted muere físicamente aquí en la tierra y está delante de la presencia de nuestro Señor Jesús, entonces tiene el tercer tipo de fe sobrenatural, que es la fe absoluta. Porque allí ya nadie le tiene que decir qué fe a usted, si va a creer o no va a creer, si allí ya tiene la fe absoluta, la fe plena, porque tiene cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Así es que por la que se tiene que preocupar ustedes por la fe que se desarrolla, porque usted ya tiene la fe que lo ha salvado, la fe que puso en Jesucristo en el momento de recibirle como Señor y Salvador. Pero por la que estamos nosotros en esta campaña, y así debe de entenderlo usted, es por la fe que crece, por la fe que obra, por la fe que trabaja. Porque si no, usted se queda solo salvo, pero cuando comparezca delante del tribunal de Cristo, entonces, si sean probadas sus obras, porque no va a ser probada su salvación, porque desde luego usted ya está frente a nuestro Señor Jesús en el tribunal de Cristo, y posteriormente, inmediatamente pasa a la boda del Cordero, donde nos vamos a casar con Él. En ese tribunal de Cristo usted va a recibir recompensas por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo de Cristo llamado iglesia, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si lo que hizo usted va a recibir recompensa, es porque usted lo hizo en ese proceso de la fe progresiva, de la fe que se desarrolla, que usted por la fe en Jesucristo, usted obra, pero obra solo haciendo aquellas cosas que Jesús le dice que haga, no las que a usted se le ocurre que tienen que hacer,
sino que es la que Dios le dice a usted, en la cual usted solo es un instrumento, solo es un medio, solo es un puente, solo es un canal, a través de la cual llega esa obra que el Señor está haciendo. Y de ese tipo de fe que vamos a hablar un poquito, porque qué mejor que los cristianos de Tesalónica, que es una iglesia modelo en cuanto a la fe, en cuanto al trabajo, en cuanto al buen testimonio. Así es que, hermanos, espero haberme dado a entender, ¿verdad? Porque, mire, si hago un paréntesis, no vaya a traer a su niño vestido de Cupido, solo porque es el 16 de febrero, va a venir de diaper y con una flecha y un arquito en cipote ahí, que va a estar simbolizando a uno de los personajes más satánicos de toda la Biblia, que es Atamuz, el hijo de Nimrod, allá en el capítulo 9 y 10 de Génesis, ¿verdad? Se fue trasladando de generación en generación, cultura tras cultura, en todo el Medio Oriente, hasta que llega a Roma y luego aparece ahí ya como que si fuera un angelito, ¿verdad? Que anda así con las chapitas bien rosaditas y ahí flechando los corazones, no crean, es de origen satánico. Así que le digo eso porque no vaya a ser que ya tenga el taiper listo para el bichito y traerlo chulón ahí con una flecha. Muy bien, hermanos, habiendo hecho esa aclaración, hoy sí vamos a la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Si gusta se pone de pie para leer esos versículos. Si quiere quedarse sentadito, no hay problema, no se preocupe. Y yo, hermanos, he preparado un mensaje que tiene 5 fundamentos de una fe firme, pero con 3 que alcancemos a ver es suficiente. Gloria a Dios que el pastor ya me concedió 1 hora, hermanos, para la enseñanza. Así es que, pero no se va a aburrir, hermano. Le garantizo que no se va a aburrir. Y si no, a cada rato le voy a mencionar a Cupido para que se alegre, ¿verdad? Si veo que se está aburriendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Vamos a leer esos 2 versículos de entrada y luego vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Quedó alguna duda, hermanos? ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Cómo es que funciona la fe? El concepto de definición histórico de fe en la teología, ¿le quedó claro? ¿Verdad? Que tiene que estar usted con conocimiento de Jesús, que tiene que conocerlo mucho, que tiene que estar de acuerdo, tiene que estar convencido, ¿verdad? Así es que cuando usted va entendiendo esos términos, hermanos, nosotros los tabernáculos no somos de aquellos que viene un hombre y se para aquí y comienza a gritar y a saltar como que dormida, y comienza y hasta se le que se le saltan las cuerdas vocales, alguna gran afición me agarra a mí cuando veo esos predicadores, que siento como que ya se le van a reventar las venas aquí, los grandes. No, la Biblia se estudia calmadito, así la vamos a estudiar y va a ver que vamos a estudiar unos buenos fundamentos para que usted tenga fe. Muy bien, leemos todos juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Señor, te damos gracias por este momento especial en que vamos a tu palabra, Señor, para que nos instruya, para que nos edifique, nos exhorte, nos consuele, para que transforme, Señor, nuestro centro de razonamientos, que es, Señor, el corazón, el alma, y que al final, Señor, de este mensaje podamos irnos a casa, Señor, habiendo crecido un poquito más en tu conocimiento, para poder, Señor, estar también convencidos y conscientes de que solo tú nos puedes hacer crecer espiritualmente. Oro, Señor, por esta congregación que viene a este lugar, Señor, a adorarte. Oro por el pastor Elmer, Señor, para que bendigas a él, a su familia, el equipo de trabajo y que todos sus proyectos, Señor, que tiene ministerialmente, familiarmente, laboralmente, Señor, que sean siempre bajo tu cobertura. Bendice, Señor, tu palabra, bendice a la nación de Israel, bendice a Jerusalén y regálale la paz. Regálanos la paz a nosotros también, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que seas tú también viniendo con nosotros muy pronto en el arrebatamiento de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Hoy en día, hermanos, muchos creyentes no quieren congregarse. ¡Qué error! Porque hay un mandato de parte de Dios en Hebreos 10:25 que dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ese es un versículo muy mal entendido porque usted dice, entonces hay que acostumbrarse a congregarse. No dice eso el versículo. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la costumbre que tienen algunos? Dejar de congregarse. No dejando de congregarse como algunos tienen esa costumbre de dejar de congregarse. Y cuando nosotros nos congregamos para estudiar la palabra de Dios, hermanos, es para que la fe crezca, para que la fe aumente.
Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Otro versículo que como lo recitan mal, hermanos, y por eso lo sacan de contexto y no podemos nosotros crecer a veces espiritualmente en el conocimiento de Jesús. Porque dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea que cuando es la palabra de Dios la que llega a su oído, entonces esa palabra es la que penetra y transforma el centro de razonamiento del individuo. Por eso es necesario congregarnos, hermanos, porque ignoran que la iglesia es importante para nuestra vida espiritual. Nunca deje de congregarse usted, nunca deje de congregarse. Algunos, hermanos, porque no les gusta algo que está pasando en la congregación local donde se reúnen a adorar al Señor. Mire, si a usted no le gusta el lugar por cuestiones doctrinarias, porque la predicación no es bíblica, porque le están estafando con dinero, por lo que sea, huya por su vida, hermano. Pero busque una iglesia donde congregarse, donde prediquen la sana doctrina. Pero ese estoy seguro aquí que no es el caso, porque yo conozco al pastor Elmer y yo sé que él es centrado en la enseñanza de la palabra. Entonces, cuando alguien deja de congregarse, principalmente es por algún asunto que le incomoda, porque anda en la carne, no anda en el espíritu. Que de repente dice que allí solo gente hipócrita llega, un montón de chambrosos, que el pastor me cae gordo y hay un gordo que me cae mal. Y al final, hermano, siempre buscan cualquier excusa para dejar de congregarse. Entonces usted no vaya a caer en eso, porque ninguna iglesia es perfecta. Pero hay muchas iglesias buenas donde usted puede congregarse. Ninguna iglesia es perfecta. Había alguien que andaba de preguntar, ¿y dónde está la iglesia perfecta? Que se salía, ¿verdad? Como algunos de los tabernáculos que andan brincando de iglesia en iglesia, ¿verdad? Perdone la comparación, como que son esos chuchitos que andan buscando migajas en cualquier lugar, en cada comedor. No debe de ser así. Si usted ha sido plantado aquí, aquí fructifique en el conocimiento de la palabra, en el crecimiento de nuestro Señor Jesús. Hasta el final que un señor le dijo, mira esa iglesia que está allí, le dijo, es perfecta, allí te puedes congregar de verdad. Ah, pues allí voy a ir. Y cuando entró estaba vacía. Ah, pues por eso era perfecta, porque no había nadie ahí. Porque nosotros somos sujetos en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso de crecimiento espiritual. Eso se conoce como madurez. Cuando usted ya no está de lechita, cuando usted ya está listo para poder comer carnita. Si a usted le gustan las plumitas del Evangelio, vaya, pues allá donde se lo bajan y donde le hacen un montón de pantomimas emocionales que caen boca abajo, hermano. Eso es de origen diabólico. Porque nunca alguien en la presencia de Jesucristo, en la historia de toda la Biblia, ha caído hacia atrás. Siempre caen postrados delante de Jesucristo. Por eso es necesario que usted conozca, y eso se hace en la iglesia. Mire, hay mucha gente que deja de llegar por cuestiones tan simples, solo porque no lo saludaron ahí una vez. Y la iglesia de Tesalónica es felicitada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque qué iglesia más extraordinaria en su comportamiento, porque su fe era grande, porque tenían mucho crecimiento. Y cuando hablo, hermanos, de tener madurez o de tener crecimiento espiritual, no estoy hablando de la edad. Los años solo lo hacen envejecer a usted. El crecimiento espiritual se lo da la Biblia, no se lo dan los años, porque alguien puede tener 20 años de estar aquí, pero es más maduro el que tiene 3 meses de estarse congregando. Porque se trata del contacto que tiene con Jesús, y el único medio es la Biblia, no hay otro. ¿Quiere conocer usted al Señor? No hay ningún otro medio, hermano, solo es la Biblia. Así es que allí está la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, habiendo dicho eso, hermano, vamos a estudiar algunos principios. Y cuando yo hablo de principios, no estamos hablando de la ley, no estamos hablando de normas, estamos hablando de algo superior, que trasciende cualquier creencia que usted tenga, cualquier cultura en la que se encuentre, trasciende el tiempo, porque es algo de largo alcance, es para la eternidad. Primer principio está en los versículos que acabamos de leer. ¿Qué es lo que debemos de hacer para tener bien fundamentada nuestra fe, hermanos? Número 1, no le tenga miedo a la oposición. No temer a la oposición, no le tenga miedo. Mire lo que dicen los versículos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, le está diciendo Pablo a los de Tesalónica, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido, oiga, y sido ultrajados en Filipos, ya vamos a ver de qué forma. Como sabéis, tuvimos
denuedo. La palabra denuedo es valor. Eso significa esa palabra, literalmente. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de oposición. ¿Así dice, hermano? De gran oposición. Eso significa que si usted quiere tener un buen fundamento de la fe, debe estar dispuesto a ir con todo contra la oposición que sea. Porque siempre que usted está tratando de crecer en su comunión con nuestro Señor Jesucristo, usted siempre va a recibir oposición. Y eso siempre va a ser así cuando usted está en lo correcto de la Biblia. Cuando esté en lo incorrecto, no, hermano. Cuando esté en lo incorrecto, no. Porque algunos de ustedes, todos los días, hay oposición demoníaca. Porque la oposición que tenemos siempre es de naturaleza espiritual demoníaca. No es humana. Ocupan instrumentos humanos, los demonios, para meterle oposición, pero la oposición no es humana. No es contra su familia, no es contra los servidores, no es contra el pastor, no es contra nadie. Es contra demonios. Porque todos los días se encuentra uno con demonios. Porque dentro de la iglesia, así que usted no lo ve, pero allí están presentes, porque es el lugar favorito donde ellos llegan a meter disensión. Y usted dice, pero yo nunca me encuentro con un demonio. Pues sí, si van caminando en la misma dirección, nunca se va a encontrar con ellos. Nunca va a sentir que hay oposición para lo que usted está haciendo. Pero cuando usted está en la línea correcta, entonces los primeros que se van a oponer son los de su casa. Su misma familia se va a oponer. Su marido se va a oponer, su mujer se va a oponer, sus hijos, o sus papás, o la abuela, quien sea, se va a oponer. No es pleito contra ellos, es pleito contra el demonio. Tiene que estar dispuesto a esa oposición. Miren. No nos acobardemos por nada. ¿Sabe a qué pasaje se está refiriendo y a qué acontecimiento se está refiriendo el apóstol Pablo cuando le dice: nosotros veníamos para acá, hermanos de Tesalónica, hace rato que teníamos la intención de venir, pero siempre teníamos el estorbo demoníaco que no nos dejaba venir? Y cuando veníamos para acá y nosotros andábamos allá en Filipos, en la iglesia de Filipos, en la zona de Macedonia, donde estaba la iglesia de Berea, Filipos y Tesalónica. Nosotros estábamos en Filipos y cuando ya veníamos para acá, ¿saben qué pasó? Pues, mire lo que dice la Biblia en Hechos. Si me ayudan ahí en la pantalla, por favor. 16:16. Mire por qué razón, hermanos. Mire cuál es la oposición a la que se está refiriendo Pablo. Cualquiera hubiera dicho, no, hombre, ya no voy. Después de esto que me ha pasado, irme a meter ahí de regreso al tabernáculo de los santos, no, ya no voy. Mire lo que les había pasado. Aconteció que mientras íbamos a la oración, oiga, ¿para dónde iban, hermano? Si hubieran ido para el cine no les hubiera pasado nada, pero iban para la oración. Y dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu y adivinación. ¿Qué es lo que andan haciendo esas señoras profetizas que se ponen unos vestidos pisados hasta el suelo con mantelina y comienzan a saltar en una pata y aturan la cara y le comienzan a profetizar a usted diciéndole que el santo dice? Mentira, mentira, no lo cree. Adivinación, fuente demoníaca. No lo crea. Y ellas ni cuenta se dan que están siendo instrumentos de ese sistema. Pero el culpable es usted que les hace caso. Dice el Señor que un carro viene a ti, cabal, ya lo van a atropellar, ya va a ver. Así, ¿verdad? Porque comienzan a decirle un montón de cosas y primero investigan el estilo de vida suyo para poder adivinar. Dice, una muchacha con espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando, dice el siguiente versículo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, porque dice siguiendo a Pablo y a nosotros. Porque esta carta no fue escrita solo por Pablo, fue escrita por tres, no solo por Pablo. Estaba Silas y estaba Timoteo también, entre los tres, estaban escribiendo esta carta, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Es cierto o es mentira lo que están diciendo los demonios ayer, no? Es cierto. Si esos hombres andaban anunciando el Evangelio que daba salvación a los individuos. Si es que es un sistema engañador, es un sistema demoníaco. Él es el engañador, él es el calumniador, es el padre de mentira. Y cuando usted miente es el momento en que más se parece a Satanás. Cada vez que usted dice una mentira, sin importar el tipo de mentira. Hasta en la hora. ¿Qué hora es? Le dicen, ahorita son las 7:19. Y si usted me pregunta, le digo las 7:20, hermano, ya me parece a Satanás. ¿Por qué le mentí? Soy mentiroso. Aunque sea predicador. Pero me estoy metiendo en ese sistema. Por eso es que decían la verdad.
pero venía de una fuente que era incorrecta, que eran los demonios. Y dice después, el siguiente versículo, solo quiero que vean cuál es el sufrimiento por el cual Pablo les está diciendo. Saben que yo les admiro a ustedes porque nos esperaron, porque tuvimos este estorbo, nunca perdieron la fe. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Seguimos. Vamos a llegar hasta el 26, leyendo de corridita. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres: siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Y dice el 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese es el padecimiento. No dice que le dieron 40 azotes menos uno. Le dieron mucho garrotazo, ¿verdad? Agarraron una vara y comenzaron a darles, habiéndoles quitado la vestimenta por orden de los magistrados que estaban ahí. Pero aún así lo metieron a la cárcel, al foso más profundo. Cuando dice eso, ¿no?, se está refiriendo a que las cárceles eran como trincheras de las que hacían para la época de la guerra del ejército. ¿Se acuerdan? Que eran hoyos cuadrados así en el piso, y les iban haciendo como tabancos, les iban haciendo como gradas. Aquí estaban los que quedaban cerca de la salida, y ahí estaba otra grada, y allá en el foso de más adentro era allá en el fondo del hoyo. Es donde llegaban las heces, el excremento y las orinas de todos los que hacían sus necesidades en los niveles anteriores. Allí estaban, y aparte de eso les habían puesto ese grillete, ¿verdad?, en el pie, un cepo, dice ahí, y ellos estaban cantando de felicidad, de gozo, porque habían sido tenidos por azotados por andar predicando el Evangelio de Jesucristo. Y a pesar de esa gran oposición, ellos no tuvieron miedo. Y allí se da toda la historia que usted lee después, todo ese capítulo donde el carcelero se iba a matar, y de repente le dijo: no hagas eso, aquí estamos nosotros, no nos hemos ido. Y entonces él le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Después recibió a Jesucristo a la familia, en el mismo instante se bautizaron esa misma noche. El siguiente día tuvieron miedo los magistrados de ver lo que había pasado. Pero hubo gran oposición. Seguramente que usted está teniendo gran oposición también, y por eso los cimientos de su fe se están tambaleando. Porque cuando usted tiene miedo ante una oposición fuerte, inmediatamente el sistema demoníaco toma control. Y eso es en todos los aspectos de la vida, no solamente en el eclesiástico, que es al que estamos refiriéndonos en esta tarde. Se trata de tener valor, de no quedarse callado, hermanos, ir contra la cultura del mundo. No importa que todo el universo esté en contra suya, pero si usted está en lo correcto de lo que la Biblia dice, no importa. Puede ser que al final el resultado sea que usted recibe mucho daño, pero si usted está en lo correcto, eso no importa. Pero cuando nosotros, hermanos, una media musaraña nos hacen nosotros ya, entregando un reporte, estaba yo en una ocasión, porque los reportes antes se llevaban así en físico a nuestra iglesia central. Cuando llega otro hermano que yo ya no conocía, estaba estudiando el último año de teología. Vengo a entregar las llaves, le dijo al supervisor. ¿Qué le pasó, brother? Estaba en una obra delantito del río Lempa, aquí por la Panamericana, y ahí es zona de brujería, es cosa seria la zona por hacer. Por allá que dicen que hay una señora bruja cerca del puente, y ya conocemos la casa, y varias veces hemos ido a buscarla, no la hemos encontrado. Pero él ahí había puesto una obra. No, le dijo. El sábado en la tarde, le dijo, pasó una marcha, le dijo, del FMLN, iban haciendo una gran musaraña porque estaban en época de elecciones.
Y entonces nosotros estábamos en el culto, yo tenía 4 hermanitos allí, comienzan a agarrar un poco de lodo, de barro, así que había enfrente de la iglesia y comienzan a tirar unos pocos de pelotas de lodo. Y le pegaron, brother, le dijo el pastor Casael. No, le dijo, en la pared y en la puerta cayeron todos, gracias a Dios que a nosotros no nos dieron. Pero ya no sigo ahí. ¿Tuvo miedo? Si esa marcha quizás era la única vez que iba a pasar. La única vez quizás que le iban a tirar de todo, pegostazos de lodo. Pero eso lo hizo retroceder. ¿Tuvo miedo? Cuando se trata de seguir a Jesucristo y de ser siervo suyo, seguidor y siervo, no, hombre, no. Usted no tiene que retroceder. Porque entonces no conoce a Jesucristo y por eso usted no está convencido y no está de acuerdo con Él. No tiene el asentimiento, el convencimiento de poder soportar oposición. Porque para tener fundamentos firmes de nuestra fe, usted necesita tener valores. Tener valor. Porque si no, se lo van a comer vivo. Se lo van a acabar. Yo sé por qué se lo digo. A lo mejor a usted nunca le ha pasado eso, pero seguramente que le va a pasar, que va a tener oposición en algún momento. Pablo tenía ese valor, hermano, porque era líder. Y los líderes deben tener valor. Si usted dice que es líder y a los primeros piñazos sale lloriqueando por aquí a más derecho, ¿quién le ha dicho a usted que es líder? Líder es el que inspira. Líder es el que no le teme a las circunstancias difíciles. Pero eso solo lo puede hacer cuando usted tiene fe en nuestro Señor Jesucristo. No la fe que sale, la fe que se desarrolla. De lo contrario no funciona. El Evangelio de Dios siempre encuentra oposición. Y no hay que tener miedo. El liderazgo requiere valor y confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el miedo se adquiere. Usted cuando nació no nació con miedo. Porque verá que cuando comenzaba usted a levantarse después de estar gateando, usted salía a tratar gateando y todo lo demás y no tenía miedo que se iba a sonar en el suelo de un golpe. Porque los seres humanos nacen sin miedo. El miedo se adquiere en el entorno donde usted es criado. Entonces, así como se adquiere el miedo, también se puede quitar el miedo. Yo oigo personas que como le tienen miedo a la muerte. Y mi hija me pregunta, ¿y usted cómo se siente en relación a la muerte? ¿Estamos listos, hija? No tengo miedo. Después de toda la oposición que hemos pasado en Estanzuela, hermano, ¿en verdad usted cree que vamos a tener miedo? Pregúntele a mi familia por todo lo que hemos pasado. De que lleguen literalmente a poner el cohete que lo quieren matar. Solo por el hecho que la amante del fulano se metió a servir en el tabernáculo. Y ya cuando la vio de uniforme, se enloqueció. Se puso loquito, como dice mi hermano. Y con el pastor se quería desquitar. Pero no tuvimos miedo, no es fácil, pero caminé hasta donde estaba el sujeto. Unos meses después, en el camión de él, andábamos evangelizando en los cantones. Y después se fue para Estados Unidos. ¿Qué tal salimos huyendo, hermano? Todo lo que estamos diciendo del pastor Edgar, eso es para la pura gloria de nuestro Señor, hermano, que es el que ha hecho esa obra ahí. Nosotros no. Nosotros no, nada que ver. Absolutamente nada que ver. Y si le contara toda la oposición que ha habido en el proceso de construcción, se quedaría asombrado usted. Lo que pasa es que no andamos pregonando a los 4 vientos porque van a creer que tanto nos andamos haciéndonos las víctimas. Y no es así. No es así, hermano. Después de los golpes, ¿no? Se fueron para Tesalónica. Y ahí viene el segundo principio. No tuvieron miedo. No tenga temor a la oposición, porque la oposición siempre va a estar. Número 2, principio número 2. Tiene que presentar la verdad con claridad. Versículos del 3 al 6. Siempre tiene que presentar la palabra de Dios con gran claridad. No se quede con nada. Cuando se trata de enseñar la Biblia, no tiene que andar buscando complacer a los que están sentados enfrente. Tiene que tratar de complacer
a un solo oyente, es nuestro Señor Jesucristo, porque de Él está enseñando usted. Imagínese que aquí estuviera nuestro Señor Jesús sentado en esa silla que está ahí, y yo hablando locuras que no son verdad acerca de su persona, cuando Él es el único que debería de estar satisfecho y de acuerdo con lo que yo estoy enseñando. Pero cuando algunos comienzan a tratar de endulzar el oído de los oyentes, no, si es que dice el mejor diezmador y se va a ir, de verdad, de Él está dependiendo usted, de esos 40 pesos que pone, teniendo a su amo y Señor, que es el dueño del oro y la plata. De eso depende usted, ¿no? Miren lo que dice los versículos del 3 al 6. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Quién nos aprobó, hermanos? Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Está diciendo, sí, nosotros bien pudimos llegar a decirlo, nosotros estamos trabajando en el Evangelio, manténganos ustedes. Usted me va a traer 2 gallinas indias, usted 10 libras de arroz, y usted unas de azúcar, y usted las tortillas, y usted tal cosa. Como hacen algunos hermanos. Totalmente antibíblico. Que trabajen, hermano, que trabajen. Porque ellos andaban trabajando. Y Pablo, él sostenía el ministerio con los ingresos que tenía, y andaba haciendo tiendas de campaña. Una tela que hacían de pelo de cabra, color negro, con un matrimonio de Aquila y Priscila. Ahí investiga usted quién es el hombre y la mujer en ese matrimonio. Aquila o Priscila. Él invertía en el ministerio, y por eso, hermanos, es que hablaba con la verdad. Cuando le tienen la cola pateada, usted no va a poder predicar bien. Una obra que tiene dueño no predica bien, porque le quiere decir hasta de qué temas y qué temas no puede predicar, o de cuáles sí puede predicar. Había una pareja, hermanos, en los inicios de la obra, ya que ponía $500 cada mes, $500 de día, pero estaban en concubinato. Hice una serie yo de 6 sermones en contra del concubinato. O una de dos, o arreglan su vida o se van. Pues se fueron. ¿Sostuvo la obra del Señor? Sí. ¿Hicieron falta los 500 pesos? No, eran necesarios, sí, pero no eran indispensables. Así funciona. Aunque algunos, oye, ¿cómo vamos a hacer? Pues si le hermana fulana que pone 80 pesos, hoy no puso nadie, ¿cómo vamos a salir? No sé qué. Hermano, venda la computadora y el televisor curvo que tiene en la casa y pague. Y no, usted solo es mero administrador de los bienes de Dios, pues si usted no es dueño. Usted solo está administrando nada más. Pero hable siempre la verdad de la Biblia. Cuando platica con una persona, nunca le oculte algo a una persona que la Biblia dice, por miedo a que esa persona vaya a reaccionar de una forma que usted no quisiera. Exhortar de forma cercana, hermanos, para animar al cambio. Pablo señala los errores más comunes que cometemos los líderes. Cuando hablo de líderes no estoy hablando solo de pastores. Estoy hablando de usted como papá, y de usted como mamá, y de usted como maestro, y de usted como director de una escuela, lo que sea. Porque el líder es aquel que ejerce alguna influencia sobre otras personas. ¿Y cuáles son los errores? 3 menciono aquí. El primero es que dice que no procede de error lo que le estaba enseñando. Eso quiere decir que no es un concepto humano lo que le estaba enseñando. No es un concepto autoritario, es un mandato que viene de parte del Señor. Por eso dice en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procede de error. No, hermanos, sino venía de error. No es un juicio falso el que ellos estaban enseñando. Y luego dice que tampoco procede de qué, hermanos? De impureza, de motivos impuros. Ir tras de algo, tener una agenda oculta, tener algo bajo la manga.
para poder embolatar el cerebro de los oyentes y sacar algún provecho. Esos son motivos ocultos. En las compraventas de vehículos, eso se da cada rato, los vicios ocultos de elección. De que le han alterado el número del chasis y todo lo demás, y así lo venden, pero con datos falsos. Pues en el Evangelio se podría hacer eso también. Pablo dice, nosotros no hacemos eso. Nosotros no hacemos eso, porque entonces le estamos creando una falsa fe, una falsa expectativa. Solo con la verdad, solo con la palabra, su fe puede progresar. Si es algo fuera de la palabra de Dios, no va a progresar. Ponga la fe usted, pues, que la medicina es la que le quita la enfermedad. No, ponga la fe en aquel que inventó la medicina, en nuestro Señor Jesucristo. Él dejó la ciencia de la medicina. Porque si es por la fe en la medicina, entonces cuando le duele la cabeza, le va a hacer 1 o 2 pastillas de sulfuro, de esa patarrata. Y ponga una gran fe que esas pastillas le van a quitar el dolor, porque usted tiene fe. Vamos a ver si es cierto. Sí, se lo van a quitar porque lo van a matar. Ya no le va a doler ahí. La fe tiene que estar en lo correcto, no en lo incorrecto. Por eso él dice que no procede de impureza, y luego dice, y no procede de engaño. Eso quiere decir sin dolo. La palabra que se ocupa allí es dolos. Dolos, ¿qué significa dolo? Es el ánimo de dañar. La culpa es cuando usted hace algo sin el ánimo de dañar. Pero el dolo es cuando usted lo hace con intención de dañar. En este caso, hermanos, se está refiriendo a que no se trata de medrar a las personas. Se me ayuda con 2 Corintios 2:17. Eso lo voy a ocupar para explicarle mejor esto. Lo importante es estar bien con Dios, hermanos, porque Él es el que prueba los corazones. Ahí está diciendo los versículos que acabamos de leer. Mire lo que dice. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos. Oiga, hermano, nosotros no somos del montón, que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar, póngale atención. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Un buen líder, hermano, siempre va a hablar lo que Dios dice que tiene que hablar. Nunca va a ser motivado por cuestiones extrañas para que explique la palabra de Dios. Nunca, pero nunca. ¿Sabe qué significa la palabra medrar? Significa sacar provecho económico. Se está refiriendo directamente al dinero. Medrar significa sacar provecho económico, y eso es bien fácil. Sacar provecho económico de alguien desde un púlpito, eso es fácil. En el tribunal de Cristo nos vamos a ver las caras, a ver qué pasa con esas actitudes. Porque con mi engaño es fácil. No, yo le comienzo a contar la historia de mi hijo con parálisis cerebral, y que ahorita, mire, hermano, se le zafaron las llantas a la silla de ruedas, y cómo lo voy a estar jalando, mire, ahora en una penca de huerta, no. Inmediatamente al final, mire usted, tome este dólar, ¿verdad? Si es que eso no cuesta. O decirle que Dios le va a sacar de las deudas a usted con solo que traiga 10 pesos para el canastito, como hacen los apóstoles falsos que están apareciendo. Pero su fe, por eso es que nunca crece, porque se deja llevar por las fieras ondas del mar, dice la misma Biblia. Así lo tambalean para allá y para acá. Lean la Biblia, ¿no? Ahí está todo. Si esa es la única autoridad que tenemos sobre nosotros, la Biblia. Por eso, hermanos, es que lo importante es quedar bien con el Señor y no con los hombres. Porque mire lo que dice en el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que, dice, se nos confiase el Evangelio, dice que nosotros somos vasijas de barro, hermano. 1 Corintios 4:7, si mal no recuerdo, 2 Corintios 4:7 le dice que este tesoro lo tenemos en vasijas de barro, en porrones de barro, es el cuerpo donde ha sido atesorado el Evangelio. Entonces, hermanos, Él nos ha confiado el Evangelio, dice, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a quién, hermano, a Dios. Yo estoy consciente, hermanos, que el tipo de predicación mía es fuerte. Hoy no está fuerte, hoy está normal. Pero hay en algunos lugares donde de repente siento yo que como que el Espíritu Santo me está empujando a que sea un poquito más fuerte con la enseñanza.
La primera vez que me llamaron, hermano, te voy a contar esto para gloria de Dios, de plano, que Él sabe que no lo hago por vanagloria. La primera vez que me invitaron a predicar una campaña, hermanos, que iba a predicar 3 sermones en una campaña allá en Estados Unidos, pero ya estando allá, metieron una vigilia y yo hice las 6 predicaciones de la vigilia. Al final fueron 10 predicaciones. Y me decían otros pastores, sí, que te explotaron. No, al contrario. Al contrario. Fuimos a explicar un montón de aspectos que a lo mejor tenían necesidad de la congregación de recibirlo. Pero cuando iba para allá, se acerca uno de los pastores de los mega tabernáculos de aquí y me dice, mire pastor, le quiero dar un consejo antes que viaje a Estados Unidos. No va a ir a predicar allá como usted predica aquí. Allá predica un evangelio así light, así suavecito. Si no, nunca lo van a volver a invitar. Hasta que me salió el caliche de San José Guayabara a Chile, digo, ¿cómo es? O sea que yo voy a ir allí pues con tal que me vuelvan a invitar. Y por eso voy a ir a predicar falsedades y no la Biblia. Como que fue un reto para que predicara más clara la Biblia en esa ocasión. ¿Me volvieron a invitar? Sí, bastantes veces. Bastantes veces. Y a otros lugares. Porque al final de cuentas, hermano, es Dios el que respalda, porque Él da la aprobación, no son los hombres. Dios es el que da la aprobación. No se preocupe usted, hermano. No se preocupe, demuestre que es una persona que está fundamentando su fe. Dice en los versículos 7 y 8. Allá hay otro fundamento, hermano, para que nuestra fe crezca. ¿Sabe cuál es? Un cariño genuino. Eso es básico. Un amor fraternal verdadero con las personas. Ya deje de andarse allí de beso y beso, y como que es español, uno en cada mejilla, y al final, no, hombre, si ganas de arrancarle la oreja de una mordida, tiene, y hace ridículo. Miren lo que dice los versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Oiga, en lugar de bajarlos a ustedes que nos dieran comida, nunca les pedimos comida, les dice Pablo. Y teníamos derecho a que nos mantuvieran, pero nunca les pedimos nada. Porque nosotros no queríamos ser gravosos para ustedes, les queríamos predicar la palabra de Dios clara, tal cual, como ha sido dada. Mas sin embargo, dice en el 7, antes, ¿verdad? En lugar de ser carga, como apóstoles de Cristo, dice en el 6, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos, hermano, muy amados. Por eso es que para que su fe crezca, no ande fingiendo cariño, sean sinceros, hermano. Solo cumpla con los 2 mandamientos, donde se encierran los 613 mandamientos de la ley: amar al Señor y amar a los demás. Porque el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, ese no ha conocido a Dios. No lo ha conocido. No lo ha conocido. Y en cada congregación nunca falta esa parejita, ese grupito de los nicolaitas que andan ahí, que con esa no te metas, que mira que digo tal cosa de vos y no sé qué. Recapacite, hermano. Recapacite. Por eso su fe está solo en la pura salvación. Cuando llegue al tribunal de Cristo, si usted anda con esas artimañas, usted se va a retirar de nuestro Señor Jesucristo desnudo y avergonzado. Cuando dice desnudo es porque no va a tener ninguna recompensa, porque aquellas recompensas que el Señor nos va a dar por haber hecho aquí en esta tierra lo que Él nos mandó que hiciéramos, esa va a ser la vestimenta, las acciones justas de los santos, es el lino fino y resplandeciente. Si no me crea, lee usted en su casa Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 en adelante. Allí va a ver eso que le estoy diciendo. Miren, una nodriza es una madre que cría a un niño ajeno. Eso ya lo sabe usted. Y está diciendo, así los tratábamos nosotros, como que nosotros fuéramos la nodriza que les iba a dar pecho a ustedes, aún no siendo nuestros hijos. Lo que le pasó a Jocabed, la mamá de Moisés, que la hija del faraón al final a ella misma se la mandó a dejar a Moisés, ¿se acuerdan? Después de haberlo rescatado. Ella era una nodriza amamantando allí verdaderamente a su propio hijo, no era un hijo ajeno, pero andaban buscando una nodriza, porque de eso se trata. ¿Qué significa ternura, hermano?
Allí dice que tierno. Ternura viene de tierno, de un trato afable, de un trato amigable. Ternura significa trato afable, trato cortés, trato amable. Que la persona se sienta especial. Se le terminó la batería. Y todavía me falta una hora. Se va a terminar la otra batería. No, ya falta poco. Significa trato afable, trato cortés, trato amable, que la persona se sienta que es especial para usted. A eso se refiere con ternura. Eso hacía Pablo con Silas y Timoteo. La ternura trata de dar calor y de mantener cálido a alguien. Es abrazar con cariño. Cuando yo no era creyente y veía a los evangélicos, hermanos, que en el saludo, gran abrazo que se daban entre hombres, decía yo, bien, eso. O sea, me parecía. Y ahora no, hermano, ahora a mí me sale bien natural. A veces alguien me quiere abrazar y yo me le abalanzo que lo quiero abrazar. Sí, es en serio. Y glorifico al Señor porque tuve un jefe, hermanos, que ya está con el Señor, el doctor Rafael Eduardo Rivera Estupinián, el pastor de la iglesia Filadelfia de Santa Ana, el mejor jefe que yo he tenido. Ese magistrado, calidad. A él sí se le notaba el cristianismo. Pero era bien alto y bien forzudo, bien cholotón. Y se asombraban todos los compañeros ahí en el tribunal donde trabajo porque era llegando. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va el ganso? ¿Cómo? ¿Qué me da? Yo casi lo abrazaba a la altura de la cintura, bien abajo, porque era bien alto. Es parte de aquel afecto, de aquel cariño, de aquella ternura que se siente por los que somos de la misma familia. Familia espiritual. Amén. Pero si a usted le cuesta hasta darle la mano a un hermano, no, hombre, hermano, usted está frito, usted está bien fregado, hermano. Su fe está pero bien menguada, usted solo es salvo. Igual llega al cielo raspadito, así, seis se sacó, ¿no? Sí, 600 cada vez. Y es que se sacaba 2 y el Señor le ponía el 6 por lado. Así hago yo, hermano, con algunos alumnos en el seminario. O sea, hay unos que no se sacan ni uno. Y yo digo, no, qué barbaridad, mire, hermano, venga, esfuércese más, le voy a poner el 6 ahí, pero para el próximo. Pues a veces así andamos algunos. Nada de ternura, nada de amabilidad, nada de cariño para con los propios hermanos. Cuando hay que poner mano dura y rigidez hay que hacerlo, pero sin perder la fraternidad que debe de caracterizarnos a nosotros. Eso le va a ayudar como fundamento para su fe. Y ahí sí tengo un montón de versículos, hermanos, que solo se los voy a mencionar para que usted los lea en su casa, para enseñarle los otros 2 principios, porque poco tiempo me queda. Miren, es un reflejo del carácter de Jesús el que usted tiene que mostrar. Ahí va a quedar colgado en el video, ahí lo busca usted y lo lee en su casa. 2 de Corintios 10:1, Salmos 78:72 y 2 de Pedro 1:7. La relación debe de estar dominada por el amor, no por el egoísmo. ¿Usted cree que el antónimo del amor es el odio, verdad que sí? No, el antónimo del amor es el egoísmo. O ama o es egocéntrico, una de dos. Y lo que le va a hacer que se cimiente su fe en nuestro Señor Jesucristo es que usted ame, porque se trata de reflejar el carácter de Él. ¿Y cuál fue el carácter de Él? Que teniendo la condición de Dios no lo estimó como cosa a que aferrarse, sino que dice que descendió, se despojó de su gloria. No para venir a hacerse hombre, para venir a hacerse un feto metido en el vientre de una cipota de 16 años que se llamaba María. Un feto, el ser más indefenso. Y que cuando nació en su adolescencia se creó allá, lo criaron y allí creció, se desarrolló en la ciudad basura, en Nazaret, así le decía el Imperio Romano, la ciudad basura, porque era lo más recóndito, lo más feo, donde ellos iban a tirar la basura. Y nunca dijo, me voy a ir mojado, porque aquí no me conviene, va que no se fue, para otro lado mojado. Pues ese es el carácter que tenemos que reflejar, de humildad. Cuesta. Cuando uno está nuevo en las cuestiones del Evangelio, cuesta eso. Porque hay muchos hermanos difíciles de amar. ¿O no, hermano? ¿O creen que estoy mintiendo? Hay personas que son difíciles de amar, ¿no? Y hay personas que son amables, son fáciles de amar. Eso significa. Pues con esas que le cuesta, trate, hermano. Al menos haga el intento, así como, pero poco a poco va a ir avanzando.
Y el Señor va a ver esa intención y lo vemos en la próxima. Cuando haga el intento se va a tropezar, Chat lo va a abrazar. Algo va a pasar. Y no sabe usted que esas personas con las que usted no se lleva bien, y que tiene roces y que a veces ni lo conoce y le cae mal y ni siquiera nunca ha platicado un ratito con esa persona. Y cuando ya la conoce bien, después de 3, 2 minutos, 5 minutos de estar platicando, resulta que es la persona que viene a ser su mejor amigo. Pero usted estaba desperdiciando esa oportunidad. Esta relación es la que transmite la Biblia. Y da vida. Eso da vida. Como usted no tiene idea. Practíquelo. Ya va a ver. Ya deje de estar peleando usted con los propios suyos en su casa, hermano. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa estar peleando? No, hombre. De plano que no. Versículo 9. Si nos da el tiempo, llegamos hasta el 12. ¿No? Todavía me faltan 9 minutos. Así que estamos bien. Número 4. Acá otro principio. Una disposición al sacrificio. Esta cuesta mucho. Mire lo que dice el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. No es que usted anda buscando el sacrificio, hermano, porque usted no es mártir, sino que tiene que estar dispuesto, porque se le va a presentar el sufrimiento y tiene que estar dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio. No es que aquí ando, péguenme una pescosada, no es así, hermano. Usted no anda buscando el sufrimiento, pero si anda caminando en nuestro Señor Jesús, el sufrimiento va a aparecer. En ese momento tiene que estar dispuesto a soportar, a sufrir bajo la prueba y aguantar. Cuando salga, al final de eso, su fe va a haber crecido así, un peldaño más alto. ¿Y qué se va a quedar haciendo? Se va a quedar firme, esperando, porque viene otra prueba más fuerte de parte de Dios, porque lo quiere hacer crecer en fe. Y la única forma que lo puede hacer crecer en fe es probándolo. Y usted dice, ay Señor, dame paciencia con este marido tan turbio que me diste. ¿Sabe qué va a hacer el Señor para darle paciencia y comprobarle que sí le ha dado paciencia? Hacérselo más turbio. Ya ves que ya te di más paciencia. Porque antes lo venía bolo y ya te pasa una mujer enfrente. Tengan cuidado con las oraciones. Allá Elías, por andar pidiendo que lloviera 3 años y medio, se vino la tormenta y se arruinó todo. Tengan cuidado como pide. Estar dispuesto a no ser carga para los hermanos de la congregación, para que el reino avance. Es uno de los principios fundamentales de los que tenemos, hermanos, la responsabilidad de predicar la palabra, procurar no ser carga para nadie de la congregación, para nadie. Si le quieren dar una tacita con frijoles apoyados, gloria a Dios, hermano, bienvenido, comamos. Pero que va a ir llegando allí ya porque no tiene que comer. Y, buenas noches, hermanita, en su casa ya. Por aquí vengo a ver si necesitan oración por algo. ¿Cuál zapato? Buscando a la persona. Sin llorar, ¿sabe? El corazón de un hijo de Dios, hermano, no tiene que tratar de aprovecharse de alguien más, bajo ninguna circunstancia. Y cuando usted se pone en esa sintonía, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el Señor ocupa personas como instrumentos para bendecirlo a usted, y bendecirlo, y de repente usted dice, ¿qué voy a hacer con tanta blusa? Mira qué montón me han regalado. Regale, hermano, sea generoso para que el Señor le mande más. Así es como funciona. Pero tenemos que estar dispuestos a sufrir cuando se tenga que sufrir, hermano. Hacer ministerio debe hacerse estando dispuesto a desgastar la vida y a invertir tiempo, talentos y tesoro. Usted no me diga que está haciendo ministerio, que está haciendo el avance del reino de nuestro Señor Jesucristo, reino que se llama la forma misteriosa del reino, o el reino en misterio, que es la iglesia. Se le conoce teológicamente como el reino en misterio, porque no fue visto en el Antiguo Testamento, pero ya nos fue revelado, la futura esposa de Jesús. Ese es el reino. Ese es el que tenemos que hacer avanzar nosotros. Pero para eso usted necesita 3 elementos fundamentales que nunca pueden faltar para que sepa que usted está haciendo avanzar el reino de Jesús. ¿Cuál es? Tiempo. Los 3 comienzan con T también. Tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedica usted
a la obra de nuestro Señor Jesús. Talentos, las habilidades que Dios le ha dado a usted. Quizás sea cantar, quizás sea barrer, o quizás sea ir a comprar desinfectante y traer para el piso. No sé cuáles son sus habilidades, porque a lo mejor tiene el don espiritual de liberalidad, que es ser generoso para la obra del Señor. Y tesoro, el dinero. ¿Cuánto del dinero que Dios le presta a usted, porque no es suyo, sino que Él se lo presta para ver cómo lo administra? ¿Cuánto de ese dinero usted invierte en el avance del Evangelio aquí en esta región donde Dios le ha puesto para ser más como Jesús? ¿Cuánto invierte? No, yo doy mi diezmito, dice usted, mi ofrendita, y también las primicias al final de este mes las voy a traer. Las primicias es durante todo el tiempo. No es un domingo en el año. Porque las primicias es lo primero de todo lo que el Señor le presta a usted. Y estaba estudiando teología una hermana que ya tenía quizás como 70 o 75 años, en una ocasión hace tiempo. Y yo les expliqué algo acerca de las primicias, las ofrendas y los tiempos. En un espacio que tuvimos, después de un examen parcial, yo siempre acostumbro a agarrarme unos 40 minutos para darles una enseñanza particular que no tiene nada que ver con la materia que enseño. Y les enseñé eso. Al final se acerca la hermana y me dice, y yo me dijo que tengo un puestecito de venta de calcetines en el mercado central. ¿Cómo puedo hacer? Yo no le puedo decirle, el Señor se lo va a poner a usted. ¿Cómo es que va a hacer usted para relacionarse con Él en cuanto a las primicias? A los 8 días después se acerca y me dice, ¿sabe cómo estoy haciendo con las primicias, pastor? ¿Cómo, hermana? El primer par de calcetines que vendo en el día, me dice, ese lo pongo aparte, me dice, esta es la primicia para el Señor que esté bien. Y si me compran 5 pares, entonces lo de los otros 4, eso ya lo aparto. Pero lo del primer par, como eso es lo que yo decidí, de prometerle al Señor, ese lo aparto. Y así está funcionando. Y era como me han aumentado la venta. Le creo, le digo, porque así funciona. Pero como es gestión de fe, como cuando usted no conoce a Jesucristo, no le cree. Y aquí usted no va a creer por ver, sino que va a creer por fe, por algo que usted no ha visto, pero que es una verdad. Así es como funciona. Así es como funciona. Hay que estar dispuesto a sacrificio. El ministerio es una fuente de trabajo donde usted debe de invertir en vez de recibir algo. Nunca se le olvide eso. El ministerio, la iglesia, siempre es una fuente donde usted trabaja sin esperar nada a cambio. Pero cuando Dios ve que usted lo hace sin esperar nada a cambio, Él a cambio le da mucho. Porque con la misma medida que usted dé, así Él le dará. Dad y se os dará. Medida buena, abundante, remecida, todo lo que dice Lucas 6:38. Y último principio, en los 2 minutos que quedan, versículos del 10 al 12, al menos lean. Está interesante eso. Vosotros sois testigos, dice el versículo 10. Y Dios también, no solo las personas, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Quinto principio, rapidito, una vida en integridad. Eso le va a hacer crecer la fe a usted. Una vida en integridad. La buena conducta es un elemento indispensable para el cristiano. Así alumbren vuestras obras para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Porque dice que un almudo, o sea, no se puede poner una caja de medida de grano, dice, no se puede poner debajo de la cama, debajo de la mesa y con una candela dentro. ¿Cómo va a salir la luz? No, pongan embrocada encima de la mesa, y sí, encima de eso, allí pongan el mechero, allí va a alumbrar a todos los que están en casa. Porque una montaña, dice, no se puede esconder. Porque como las casas se hacían en las colinas, allá en Israel, hermanos, y se hacían de un material que era una piedra caliza. Cuando pegaba el sol en las paredes de piedra caliza, pegaba la luz del sol y rebotaba, reflejaba esa luz. Y decían, vea, ya hay una casa en aquel cerro, allá está, y allí ya sabían que había habitantes. Así alumbre vuestras obras, dice. Que la luz de Jesucristo pegue en ustedes y que rebote esa luz y que alumbre a otros. Pero eso se hace
por fe. Una vida de integridad. Nadie es perfecto, pero hay 3 aspectos importantes que deben de saberse en el comportamiento. Y son estos. Número 1, andar santamente. Dios no nos censura, santamente. 2, justamente, que la ley no lo censure, que la Biblia no lo censure. Y 3, irreprensiblemente, que la gente no lo censure, que tenga techo de vidrio, hermano, que no le tengan la cola partida. Y es que ante eso hay que tener sabiduría de Dios para las aulas que se hicieron de Taberquida ahí en la construcción. Las puertas selladas, hermano, allí en la ferretería Lemos salían a $19. Y las que necesitábamos nosotros, ellos querían que llevaran vidrio de la mitad para arriba, valían $155. Y tenía para comprar las de 19, no tenía para las de 155. Les dije yo, pues no vamos a tener puertas, aunque se inaugure, pero sin puertas, porque tienen que ser esas puertas con vidrio. No vaya a ser que un par de maestros allí se estén amontonando ahí enfrente de los niños y no se puede ver de Dios. Porque irreprensible significa que no tiene de dónde agarrar. Es irreprensible. Esa cacerola vieja que usted tanto ama y que ya tiene 3 años, que se le cayó a la agarradero y ahí está metiendo el huevo y le caen las cenizas y lo vuelve a recoger y con un trapo la agarra porque se quema. Porque es irreprensible, no tiene de dónde agarrar. Y después huevos con ceniza le dan los hechos. A eso se está refiriendo la Biblia aquí, hermano, y le menciono los versículos que no alcanzó a leer en esta parte final. Santiago 3:13, Mateo 7 del 28 al 29, Juan 13:16, Mateo 10:24 y Lucas 6:40. Tenemos una responsabilidad tremenda. Hechos 13:7 es para todo tipo de creyentes. La responsabilidad no es mía ni solo del pastor Elmer, ni del equipo de trabajo. Es responsabilidad de todo hijo de Dios. El poder ir fundamentando nuestro crecimiento en creer en Jesucristo. Denle un aplauso al Señor en esta noche, mi hermano. Gracias, bendito Dios, te damos por tu misericordia, por tu amor, por el amor con que nos amamos.